Señor, continúe bendiciendo cada una de sus vidas, derramando gracia y paz sobre ustedes. Vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 23 de Mateo, versículos 1 al 12. Damos gracias a Dios que hoy retomamos este estudio expositivo y consecutivo de este hermoso y bendecido libro de Mateo. Después de un receso siempre larguito, donde tuvimos también la bendición de escuchar otras predicaciones de otros temas, ¿verdad? Pero regresamos hoy a Mateo capítulo 23, versículos del 1 al 12. ¿Estamos todos allí? Dice la palabra del Señor. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y llaman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre nuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros será vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Padre, gracias te damos por tu bendita y poderosa palabra, que ha sido leída, y ahora me dispongo a exponerla delante de mis hermanos, tu iglesia, que has redimido con la sangre de tu precioso Hijo. Qué responsabilidad, qué reverencia debemos tener ante tan asombroso evento. Pero por pura gracia nos paramos delante de ti, delante de nuestros hermanos, confiando únicamente en tu gracia, confiando únicamente en el mérito de nuestro Señor y Rey Jesucristo. Te pedimos, Padre, que sigas edificando nuestras vidas a través de tu palabra, que nos sigas alimentando, que nos sigas vivificando a través de ella, Padre, te lo rogamos. Que nuestros corazones, que nuestros oídos, que nuestras almas cada vez se abran más y más para entender, para comprender y para poner en práctica tu palabra y así crecer a la imagen de tu Hijo. Porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. El título que le he colocado a esta porción de la palabra del Señor es El Gran Rey y su advertencia contra la hipocresía y el orgullo de los falsos maestros, que podría ser básicamente el título de todo este capítulo. Lo he bosquejado en dos partecitas, esta parte del versículo 1 al 12. En dos partecitas lo he bosquejado. Primero veremos del 1 al 7 el carácter de los escribas y fariseos, el carácter malo de ellos, es lo que veremos allí en los versículos del 1 al 7. Y los versículos del 8 al 11 veremos el contraste de los discípulos de Jesús, el contraste, lo contrario al carácter de los escribas y fariseos, según las palabras de nuestro Señor y Rey Jesucristo. Como les había dicho, continuamos entonces en esta sección de Mateo. Llegamos al capítulo 23. Recuerden que estamos ya en la última semana de Jesús antes de ir a morir a la cruz. Se cree que este discurso lo dio él el día martes de esa misma semana, de antes de ir a la cruz. Y básicamente este capítulo, amados hermanos, como les dije, es una censura de Cristo dirigido a los dos grupos religiosos
más prominentes de la época, como eran los escribas y fariseos. Estos dos grupos supuestamente tenían que ser los guías de la nación, o eran considerados los guías de la nación, los encargados de enseñar al pueblo las verdades de Dios, los encargados de reconocer al Mesías cuando llegara, pero que habían mostrado, a pesar de las evidencias que Jesús había mostrado hacia ellos, unas evidencias contundentes, ellos también habían mostrado un rechazo fuerte hacia él, y entonces viene la censura del gran rey hacia ellos, registrado en este capítulo. Este capítulo básicamente tiene 3 giros definidos, si ustedes los pueden observar. El primero de ellos va del verso 1 al 12, allí vemos entonces, como les dije, el carácter malo de los escribas y fariseos versus el carácter humilde de los seguidores de Cristo, esto del 1 al 12. Los versículos del 13 al 36 vamos a encontrar 8 ayes, o 8 palabras de juicio del Señor, 8 exclamaciones de juicio contra ellos. Eso está en los versículos 13 al 36. Y en la última parte del capítulo, versículos del 37 al 39, vamos a considerar un lamento. El Señor allí consideró o exclamó, más bien hizo un lamento sobre Jerusalén, que viene siendo básicamente un lamento sobre toda la nación entera. De eso se trata este capítulo, y es lo que veremos en las secciones siguientes. No quiere decir que lo veamos en esta, así como lo estructuré aquí, hay que tomarnos más tiempo, vamos a ir más despacio, pero es básicamente de lo que consiste el capítulo. Esto a grosso modo para que otra vez nos metamos en la historia, amados hermanos, ya que lo habíamos dejado hace un tiempo atrás. Alguien dijo que es una pena horrible irse al infierno desde las sillas de una congregación, es decir, desde el lugar que ustedes están escuchando la palabra de Dios. Es una pena horrible, pero es una pena aún más terrible irse al infierno desde el púlpito. Y eso me concierne a mí, obviamente, en esta noche, y nos concierne a todos. Es una pena aún más terrible irse al infierno desde el púlpito, y eso es lo que va a pasar con estas personas, lo que va a pasar con los escribas y fariseos, dada a su hipocresía. Y cuando revisamos las Escrituras, amados hermanos, sin lugar a duda, en la Biblia las iras, los juicios y las condenas más severas están reservadas para aquellos que se hacen pasar por siervos de Dios, por profetas de Dios, por apóstoles de Dios, por pastores de Dios y maestros del Señor, pero que en su interior son hipócritas y falsos maestros, que aparentan piedad en medio del pueblo, pero que por dentro son lobos rapaces, por dentro son un completo desastre, son personas no regeneradas. Y las iras, los juicios y las condenas más severas están reservadas para ellos en las Escrituras, y eso es algo de lo cual todos nosotros tenemos que prestarle bastante atención. En Santiago, el capítulo 3, en el versículo 1, dice, en este mismo sentido, él viene hablando de las personas que dicen que tienen fe pero que no tienen obras. En ese mismo contexto, en el capítulo 3, en el versículo 1, dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Ahí está plasmado. En la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, los versículos del 1 al 3, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos, y ese es el problema, por eso la condenación de ellos es tan grande, porque son muchos, dice el versículo 2, los que siguen sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad, algo tan sagrado como el Evangelio, viene a ser blasfemado. Versículo 3 dice que y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. En el versículo 12 de ese mismo capítulo de Segunda de Pedro, en el versículo 12 del capítulo 2 de Segunda de Pedro dice, hablando de ese mismo contexto de los falsos maestros, dice que, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Miren cómo los trata allí el Espíritu Santo por boca de Pedro, de animales irracionales. Son pocas las veces que encontramos palabras tan fuertes de censura
para alguien, pero están designadas para los falsos profetas, para los falsos maestros, para los falsos apóstoles, animales irracionales. Y el versículo 17 dice: estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad, ahí está, ¿ves? La más densa oscuridad está reservada para siempre. La más densa oscuridad, la condenación más grande, entonces, la ira más grande, el juicio más grande está designado para aquellos que se dicen ser siervos de Dios, pero que no lo son hipócritas, aparentan, tienen una vida de apariencia totalmente. Delante de los hombres ellos presumen su espiritualidad, pero a solas en su interior son un completo desastre. Es obvio entonces que a mayor influencia, amados hermanos, mayor responsabilidad. El liderazgo impone responsabilidad. Cuando la honra es grande y estos ministerios tienen honra, ser pastor es honroso, ser un profeta del Señor es honroso, ser un siervo del Señor es algo honroso, es de mucha honra, pero entonces la responsabilidad también es aún más grande. La responsabilidad también es más grande. Cuando las exigencias son considerables, sin lugar a dudas, las sanciones por fallar son igualmente severas. Nos atrevemos a decir entonces, o me atrevo a decir entonces, que en el infierno algunas personas, los falsos líderes religiosos, los veremos recibiendo una condenación mayor que la de un señor como la de Pablo Escobar Gaviria. Tenemos a Pablo Escobar Gaviria como uno de los asesinos más grandes que ha parido esta nación, ¿cierto? Pues una condena a Pablo Escobar Gaviria se quedaría en pañales, corroborado por la Escritura con respecto a un falso maestro, a alguien que toma el evangelio como libertinaje, a alguien que no le presta la atención debida a algo tan hermoso y tan bendecido y tan de gran estima como lo que es el evangelio para nosotros. Alguien que tiene por inmunda la sangre de Cristo y vive una vida de hipocresía. Entonces lo que encontramos en este capítulo es básicamente eso, amados hermanos. Si nos devolvemos unos versículos anteriores, en la sección anterior, vemos que Jesucristo es más que el hijo de David. Él es el hijo de Dios, Él es el Señor de David, como nos lo predicó nuestro amado hermano, el diácono Lisandro. Y es a ese Señor que Dios le dijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ese Señor con esa autoridad, ese que está puesto a la diestra de Dios, en el cual todos sus enemigos vienen a ser puestos por estrado de sus pies, es el que va a hablar entonces estas palabras de censura contra estas personas. Y eso no es un dato menor, es algo terrible. Y mientras preparaba este mensaje, amados hermanos, sinceramente oraba a mi Dios y le decía: Señor, líbrame del mal. Líbrame del mal de caer en esta hipocresía. Líbrame del mal, por favor. Ayúdame, golpéame, pégame, patéame si es necesario, pero no dejes que me pierda en tan grande perdición. Tenemos una responsabilidad humana, y siempre se lo hemos dicho: hay que orar al Señor, hay que clamar a Él. Hay que vivir la vida cristiana como si dependiera de nosotros. Pero hay que orar a Él y clamar a Él. Y dice entonces el versículo 1, miren entonces cómo comienza diciendo, y es el primer punto, el carácter de los escribas y fariseos. Dice que entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en este verso 1, ¿verdad? Claramente se indica que este discurso va dirigido a los escribas y fariseos, pero Cristo lo pronuncia delante de las multitudes y de sus discípulos. Y en el versículo 2, mire cómo les dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. La cátedra de Moisés alude a un asiento alto que estaba muy por encima de todos los demás asientos, donde el maestro se sentaba e impartía su enseñanza tocante a la ley de Moisés. El deber principal entonces de esos maestros, o de ese maestro que se sentaba en esa cátedra de Moisés a dar la interpretación de la ley del Señor, tenía que obviamente interpretar correctamente y tenía que enseñar correctamente dicha ley. Y esa es una responsabilidad muy grande.
Y en el versículo 3, por eso es que el Señor dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo. Ellos leían la ley al pueblo y en aquellas cosas, ¿verdad?, que ellos interpretaban correctamente de la ley del Señor y que ellos enseñaban correctamente acerca de la ley del Señor, el Señor reconoce la legitimidad de dicha función y manda entonces a los discípulos y a los que lo oían que guardaran todas esas cosas, pero obviamente con dos limitaciones. Número uno, todas las cosas que se debían guardar es una expresión que debe limitarse a las enseñanzas de Moisés, como les dije ahorita, interpretadas y enseñadas correctamente. No incluía en ninguna manera la cantidad de reglas y mandamientos de hombres que ellos habían agregado a las leyes de Moisés. Eso es claro por la censura, ¿verdad?, que ya habíamos visto en capítulos anteriores en cuanto a las enseñanzas falsas de ellos. Entonces Jesús prohíbe que las multitudes y los suyos también sigan el ejemplo hipócrita de los escribas y fariseos. Mire cómo sigue diciendo el texto, dice, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Ahí está el problema. La razón entonces de la prohibición de seguir el ejemplo hipócrita de ellos es que decían pero no hacían. Una cosa era su discurso y otra muy distinta la manera de vivir de ellos. Sus obras, amados hermanos, sepultaban completamente lo que decían sus enseñanzas, y eso es un peligro, amados hermanos, no solamente para los que enseñamos, sino para todos aquellos que nos decimos seguidores de Cristo. Es un peligro latente, la hipocresía, es algo que Dios censura. Cuando nuestro discurso va totalmente diferente a nuestras palabras, cuando decimos una cosa, pero con nuestro actuar hacemos otra completamente diferente, cuando toda la teología solamente se queda en nuestra mente, pero no baja a nuestro corazón. Y la teología en nuestra mente solamente es información, pero cuando baja a nuestro corazón es transformación. Y para eso es que Dios envía su palabra, amados hermanos, para transformarnos, para cambiarnos, para irnos edificando conforme a la imagen de su Hijo. Su palabra no regresa al vacío, sino que hace todo para lo cual Él la envía. Pero la hipocresía, amados hermanos, es algo terrible. La actuación, cuando usamos doble personalidad, cuando no permitimos en nuestro ser que esa palabra, cuando endurecemos nuestro corazón, algo que el hombre también puede hacer, ¿cierto? Lo vemos en la Escritura. Si escuchas hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Pero eso es algo, amados hermanos, de lo cual nosotros tenemos que estar muy alertas. En el verso 4 Jesús resume entonces la actuación maligna de ellos con varias expresiones. Miren el versículo 4. Dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Es decir, que ellos hacían reglas difíciles, como ya lo hemos visto también en secciones anteriores, complicadas, que tenían que ver con prácticas religiosas como los ritos de purificación. Tenían que estarse purificando continuamente, lavarse las manos si salían por allí. De pronto ellos pensaban, de pronto toqué a un gentil y tenían que lavarse las manos rigurosamente. Todas esas cosas ellos las habían implementado como algo que los hombres tenían que hacer. Se recuerdan que por eso censuraron al Señor y a los discípulos del Señor en secciones anteriores. Tus discípulos no se lavan las manos como la tradición dice, ¿verdad? Sobre los diezmos también, como lo vamos a ver en este capítulo, rigurosos para diezmar hasta del comino hasta de las cosas más pequeñas. La prohibición de los alimentos y sobre todo aquello que tenía que ver con lo que se debía guardar y lo que no se debía de guardar en el día de reposo. Ellos habían añadido mandamientos sobre los mandamientos reales del Señor. Ellos habían añadido su tradición y esto eran cargas pesadas y difíciles de llevar. Y sigue diciendo nuestro texto que ellos ponían sobre los hombros de los hombres esas cargas, pero ellos ni con un dedo querían moverlas. Ellos ni con un dedo querían moverlas, como quien dice, esto es para ustedes, pero nosotros estamos exentos. Sin embargo, ellos se presentaban como los más espirituales. Y eso es lo que el Señor está censurándoles gravemente aquí. Jesús ya había ofrecido alivio para estas cargas, ahí en el capítulo 11, en el versículo 28 al 30, Por eso es que dice que un día Él se para delante de ellos después de dar un discurso
Él los invita, dice en el versículo 28, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿De qué quería el Señor hacerlos descansar a ellos? De estas cargas difíciles que estos hombres estaban colocando sobre los hombros de ellos, cargas difíciles, añadiendo mandamiento sobre mandamiento. Es más, como se ha predicado aquí, amados hermanos, hasta la misma ley cuando se pone de requisito para salvación, esa es una carga que nadie puede soportar porque nadie la puede cumplir. Y eso era lo que ellos hacían. Eso era lo que ellos hacían, falsos maestros que no habían descubierto el espíritu de la ley del Señor, la cual conducía obviamente a Cristo. En el versículo 29 de Mateo 11 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Eso fue lo que vino el Señor a hacer entonces a esas multitudes, a aliviar esa carga diciéndoles, ustedes lo que tienen es que creer en mí. La ley los condena, pero crean en mí, síganme a mí. Y esto también enfureció a estos líderes religiosos falsos. Por eso esta censura tan tremenda de nuestro Señor hacia ellos. Hipócritas era lo que eran. En los versículos del 5 al 7, el Señor entonces expone y denuncia la intención y motivación por las cuales ellos hacían todo esto. Todo esto tenía una intención o motivación. Miren el versículo 5. Dice que antes hacen todas estas obras para ser vistos por los hombres. Ahí está la clave de su hipocresía. Todo lo que hacían era para ser vistos por los hombres. Eso era su intención, ser vistos por los hombres. No era la gloria de Dios, obviamente. No era la edificación de las personas que les oían. Eso no estaba en sus corazones, ni la gloria de Dios, ni la edificación de las personas. Todo giraba en torno a ellos. Pensaban solo en sus beneficios personales y esta es una de las marcas distintivas de los hipócritas y falsos maestros. Todo gira en torno a ellos. Nada de la gloria de Dios, nada de la edificación de la iglesia. Ellos no piensan en eso porque ellos no aman las almas, se aman a sí mismos. Son aborrecedores del Señor y todo gira en torno a sí mismos. Y por eso los hace tremendamente hipócritas y falsos. Cristo ya obviamente se había referido a la hipocresía de ellos en el Sermón del Monte. Si recordamos ahí en el capítulo 6, los versículos del 1 al 18, en lo tocante a la limosna, ellos tocaban trompeta cuando iban a dar limosna, ¿se acuerdan? ¿Para qué? Para ser vistos por las personas. Y Jesús le dice a sus discípulos, ustedes no sean como ellos. Cuando ustedes den limosna, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. O viceversa, no me acuerdo bien ahorita. También en lo tocante a la oración, dice el Señor allí, lo censura también, hablando de ellos. Dice que ellos amaban el orar en pie delante de la sinagoga, para que los vieran, para que de pronto con sus manos levantadas, para que la gente dijera, pero qué espirituales son. Y también en lo tocante al ayuno, ellos también ponían cara allí triste, ponían cara de tragedia, con tal de que las personas supieran que ellos estaban ayunando. En esas tres cosas ya el Señor los había censurado allí en el capítulo 6. Pero aparte de eso, miren lo que nos dice este verso. Dice que ellos ensanchan sus filacterías, las cuales eran unas cajitas de cuero donde se guardaban pasajes del Antiguo Testamento, pero ellos esto lo hacían grande, estas filacterias, ellos los hacían grande para que se vieran. Y dice también que extienden los flecos de sus mantos, que eran especies de cordones llenos de nudos que servían para recordarse a sí mismos los mandamientos de Dios, pero ellos los hacían más grandes, los engrandecían totalmente. Todo esto para ser vistos por otros, para denotar piedad, para que dijeran, qué espiritualidad la de los escribas y fariseos. ¿Se da cuenta lo que el Señor les está diciendo aquí a ellos? ¿Se da cuenta también qué tan concerniente es esto también para nosotros? Me encanta cuando el pastor dice, hermanos, da tu ofrenda y no mires quién la da. Toma la cena tú y no mires que otro no la toma.
Porque ese es el corazón humano. El corazón humano en su pecaminosidad tiende a creerse más que los demás. Yo tomé la Santa Cena hoy, pero mi hermano quién sabe por qué no la habrá tomado. ¿Qué pecado tan grave tendrá? Si vamos a dar una ofrenda pequeña, pues ahí envolvemos la ofrenda en la mano, pero si vamos a una ofrenda grande, que todos vean, que Dios nos libre de eso, ¿cierto? Pero eso era básicamente lo que ellos hacían. Todo lo engrandecían porque ellos querían ser vistos. Esa era su hipocresía. No estaba en su corazón la gloria de Dios, no estaba en su corazón la edificación del pueblo del cual ellos se decían ser maestros, sino que todo giraba en torno a ellos. Y no aparte de eso, dice que amaban los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, es decir, su vanidad social era insaciable, los llevaban a buscar los lugares más prominentes y visibles en las fiestas y en las sinagogas. Y el versículo 7 dice que y las salutaciones en las plazas también amaban esto, y que los hombres los llamen rabí, rabí. También amaban entonces, amados hermanos, y se complacían en gran manera con los títulos de honor y las salutaciones de las personas en sitios públicos. Para los escribas y fariseos, satisfacer su ego y su honor era de mayor satisfacción que llenar los vacíos espirituales que tanto ellos como las multitudes tenían. Llenar su ego era su Dios era ellos mismos eran su Dios para sí mismos, su ego los dominaba. Y no pensaban en ningún momento ni en la gloria de Dios, ni en la edificación del pueblo del cual ellos decían ser los pastores. Por eso el Señor más adelante vamos a encontrar que lo censura, le dice guías ciegos, y un ciego que guía a otro ciego, ambos caen en un hueco. Son palabras difíciles, tremendas para ellos. Esto, amados hermanos, de que todo giraba en torno a ellos, a su ego, fue lo que contribuyó en gran manera a que ellos no reconocieran la persona de nuestro Señor y Rey Jesucristo. ¿Cómo van a creer ellos en un Mesías que les está diciendo: el que quiera ser mis discípulos, niéguese a sí mismo, tome la cruz y muera? Eso para un judío, para un fariseo de estos era algo terrible, y sigue siendo algo terrible todavía para ellos. De un Mesías débil, la idea de un Mesías débil, de un Mesías que murió en la cruz. Eso es horrible, porque son personas egocéntricas. Y a continuación entonces, en los versículos del 8 al 12, Jesús se dirige ahora directamente a los discípulos, advirtiéndoles de no seguir el ejemplo de los escribas y fariseos. Versículos 8 al 12. Es un contraste bien marcado aquí, amados hermanos. Y en los versículos del 8 al 10, en primer lugar, se encuentran 3 expresiones prohibidas entonces para sus discípulos. 3 expresiones prohibidas por lo que conllevaban en su época de elevar el ego de las personas. Miren el versículo 8. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. El calificativo más grande que el Señor tiene para su pueblo, que se llamen hermanos, ovejas, hermanos. El título rabí obviamente significaba para el pueblo la autoridad final en cuanto a la interpretación de la ley. Ese título ellos lo tomaron como que el rabí era aquel que estaba elevado sobre el pueblo y era el único que entonces tenía la interpretación real de la ley de Dios. Era un título de mucho honor, pero que elevaba el ego de ellos. Cuando vemos este título, amados hermanos, solo el Mesías, solo Cristo califica para este título. Él es el que tiene la autoridad y la interpretación final de toda la palabra de Dios. Así que no era un título menor, era un título que básicamente igualaba a la persona al Mesías prometido, y a ellos les encantaba que la gente les llamara por este título, Rabí, Rabí. Y miren el versículo 9, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre que está en los cielos.
En ese contexto también podríamos decir que el término padre significa aquel que engendra vida espiritual. Es decir, que para ellos llamarse padre o que los llamaran padres se consideraban como aquellos que estaban engendrando la vida espiritual en el pueblo. Cosa que solo Dios podía hacerlo. Y hoy día, amados hermanos, no es diferente. Hay muchos autoproclamados apóstoles que reclaman el título de padre espiritual. Lo han escuchado, ¿verdad? Es que las iglesias tienen que estar bajo nuestra cobertura, y si no están bajo nuestra cobertura, puede venir un desastre sobre ustedes. No hay nada nuevo debajo del sol. Todavía los hombres reclaman esa autoridad. Y el versículo 10 dice: ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. También denotaba maestro final, el de mayor autoridad. Pero en resumen, amados hermanos, estos tres títulos representaban tres esferas de autoridad espiritual que solo Dios ocupa en un sentido absoluto. El Señor aquí obviamente no censura en ninguna manera estos calificativos cuando se usan en otros contextos adecuados. No es que ahora vamos a creer que decir padre es malo, decir maestro. El Señor dice que constituyó pastores y maestros para la iglesia. Pero en el sentido de que en este mismo sentido de que los escribas y fariseos se autoproclamaban como maestros, como padres, como rabí, en un sentido absoluto de que ellos tenían la verdad absoluta sobre su pueblo, es lo que el Señor está censurando aquí. Y eso lo hacían obviamente porque querían captar la atención, amados hermanos del pueblo, que el pueblo les sirviera, que el pueblo les rindiera pleitesía. Yo soy el gran maestro, yo soy el gran padre espiritual, ustedes dependen de mí. Es decir, ellos no llevaban la mente de las personas, el corazón de las personas a Dios, sino hacia ellos mismos. Característica de los falsos maestros. Y Él está diciendo a sus discípulos: ustedes no sean así. Todos ustedes son hermanos, el título de mayor honor en el reino. A diferencia del orgullo y la arrogancia de los escribas y fariseos, la marca distintiva de los discípulos tiene que ser la humildad. La humildad. Miren el versículo 11. El que es el mayor de vosotros, ¿qué viene siendo? El que es el mayor de vosotros. Miren lo controversial de las palabras del Señor. Para ellos, el que es el mayor de vosotros, ¿qué debe ser? Vuestro siervo, vuestro siervo. Y el versículo 12 dice: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. No eran los títulos, obviamente no son los títulos, ni el conocimiento, ni la autoridad. La marca distintiva de un siervo de Dios es la humildad. Y ese versículo 11, amados hermanos, que dice que el que es el mayor de vosotros será vuestro siervo, ¿qué mejor modelo que el mismo Señor Jesucristo? Él es el modelo perfecto de unidad, de humildad. Él es el modelo perfecto de humildad. Él es el verdadero maestro, Él es el verdadero rabí, Él es el verdadero padre espiritual, pero que a pesar de eso se presentó delante de ellos, se presentó a esta tierra como el menor de todos los siervos. ¿Sí ves la diferencia tan grande entre unos y otros, entre los falsos y del verdadero? Y Jesús es el modelo perfecto de humildad. Allí en Filipenses, en el capítulo 2, los versículos del 6 al 10, leemos que el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Versículo 9, mire: por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Porque Él cumplió perfectamente estos dos últimos textos, el 11 y el 12. El que es mayor de vosotros será vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla
será enaltecido. Ese es el ejemplo a seguir, amados hermanos. Como alguien dijo, el Rey del universo se hizo siervo. El Rey del universo se hizo siervo. El Creador se hizo obediente. El Santo de los santos se hizo como el peor de los pecadores para salvarnos a nosotros. Porque el que es el mayor entre vosotros será vuestro siervo. En el capítulo 20, los versículos del 21 al 28, también habíamos leído esto. Ahí en el capítulo 20 de Mateo, los versículos 25 al 28, esto lo dijo Jesús después de la petición de Jacobo y de Juan. ¿Se acuerdan cuál era la petición de ellos? O de la madre de ellos. Señor, manda que en el reino uno de mis hijos se sienta a tu derecha y el otro a la izquierda. Pero después de eso es que vienen estas palabras del Señor y dice, entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y miren el ejemplo otra vez allí. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él es el ejemplo supremo de humildad, amados hermanos. Qué maravilloso tener el Rey que tenemos. Qué glorioso tener el Rey que tenemos. Esa es la humildad que Dios honra, amados hermanos, y es la marca distintiva que requiere de los suyos. Así que no busquemos ser reconocidos, amados hermanos, como conclusión, no busquemos ser reconocidos, que los hermanos y los hombres nos rindan pleitesía, que Dios nos libre de eso en lo más profundo de nuestro corazón. Que Dios nos libre en nuestro corazón de ser aquellos que solamente todo su esfuerzo lo emplean para ser el centro de atención. Que anhelemos que Cristo y solo Cristo sea el centro y nosotros siervos a sus pies. No seamos como los escribas y fariseos que amaban tener el primer lugar entre todos, sino que seamos como el Señor. Siendo el mayor de todos, se hizo como el menor de todos. Se humilló a sí mismo para dar su vida en rescate por muchos. Y por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le da el nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están arriba en los cielos y abajo en la tierra. Entonces, ves, tiene razón el Señor en censurarlos de esta manera. Y allí continuaremos, amados hermanos, si Dios nos permite seguir indagando en este capítulo 23 de Mateo. Y ahí seguiremos en el versículo 13 en adelante con los ay entonces que el Señor proclama sobre ellos, estas palabras de censura y de juicio en contra de ellos. Demos gracias al Señor. Padre, gracias te damos por tu poderosa y maravillosa palabra. Padre, síguenos edificando conforme a la imagen de tu Hijo. Qué maravilla que nuestro Señor, estando en la misma condición tuya, oh Padre, dejó su trono de gloria y vino a ser el menor de todos los siervos, sufriendo la muerte y muerte de cruz. Qué tan diferente es nuestro Señor, qué tan distinto es nuestro Señor en contra de los falsos maestros, en comparación con ellos. Y es el ejemplo máximo que nosotros debemos seguir en humildad, seguir a nuestro Señor, ser como el pastor nos ha enseñado, el tapete donde todos se limpian los pies. Ayúdanos a vivir en humildad, ayúdanos a vivir en reverencia y en temor delante de ti, imitando en todas las cosas a nuestro Señor y Rey Jesucristo. Te lo pedimos. Amén.